¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo creo que el resto de a poco ya se va a ir añadiendo a la sesión, ¿ya? Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a arrancar con el último tema de los contenidos que tenemos. Prácticamente la siguiente semanita ya es nuestra última sesión. Entonces, vamos a entrar con lo que es el tema de rodamientos, ¿ya? Rodamientos, vamos a empezar hoy día, lo vamos a terminar el día viernes. Y el día viernes en la noche, así como la anterior semanita, les voy a programar un cuestionario, ¿no? Para que puedan llenarlo. La siguiente semana, como último elemento que vamos a ver de la parte de mantenimiento, vamos a ver lo que corresponde a fichas, ¿ya? A la parte de fichaje. Estas fichas, más que todo, es para realizar el control de los equipos cuando uno realiza mantenimiento o presenta alguna anomalía o le hacen algún tipo de cambio, ¿ya? Eso lo vamos a ver la siguiente semana y vamos a plantear una tareita más para su entrega el día viernes y bueno, con eso estaríamos básicamente concluyendo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hoy día con esta parte de rodamiento, ¿sí? Les voy a compartir acá la pantalla. Ahí está. Entonces, estamos empezando con esta parte de el mantenimiento a los sistemas de apoyo, ¿no? Mantenimiento a los sistemas de apoyo. A ver, esto de los sistemas de apoyo. ¿Qué tipos de sistemas de apoyo conocen? Aparte del rodamiento. ¿Existe algún otro sistema de apoyo? ¿Conocen alguno? Mm, Al decir rodamiento se refiere a que ya lo está mencionando cojinetes, ¿y qué? Los cojinetes. Ya, ahí Cristian más o menos ya ha dado la respuesta. Carlitos, va por ahí más o menos, ¿no? Solo que si decimos cojinetes es amplio. En realidad, cojinetes tenemos de dos tipos, ¿no? Uno de ellos es el cojinete de fricción y el otro es el cojinete de rodadura que comúnmente conocemos nosotros como rodamiento. Entonces, también existe el cojinete de fricción, ¿no? Son dos tipos, fricción y rodadura. El de fricción es, por ahí alguien estaba mencionando el tema de los bujes, ¿no? Y el otro que es el de rodadura es el que conocemos nosotros como rodamientos, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no? Estos sistemas de apoyo que se los conoce como cojinetes. Entonces, dentro de los cojinetes tenemos los cojinetes de fricción y los cojinetes de rodadura, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la lubricación en este tipo de elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo un cojinete que es de fricción y estamos viendo un muñón, ¿no? La lubricación dentro de este tipo de elementos básicamente considera lo siguiente, ¿no? Dice, el objetivo de la lubricación es reducir el rozamiento, el desgaste y el recalentamiento de las superficies de piezas en movimiento que se hallan en contacto directo, ¿no? Como es en el caso de algunos bujes de fricción y en la mayoría de los casos de lo que son los rodamientos, ¿no? Dentro de estos elementos hay algunas situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Tenemos cuatro tipos de lubricación, lo que se conoce como lubricación marginal, lubricación elasto-hidrodinámica, lubricación hidrodinámica y lubricación hidrostática, ¿ya? En términos generales, por ejemplo, esto de la lubricación hidrostática, generalmente, así como su nombre lo está indicando, bueno, más o menos nos está referenciando, estática, ¿no? Estática viene más o menos de estar quieto, sin movimiento, ¿no? Entonces, generalmente aquí pueden utilizar distintos tipos de fluidos, ¿no? Entre ellos está lo que es el aceite lubricante, o puede ser cualquier otro fluido, como por ejemplo el aire, ¿no? ¿De qué se encarga esto? De que la superficie o entre superficies no lleguen a tener contacto, ¿ya? Y el objeto solamente, o bueno, en este caso el fluido, solamente se está encargando de crear una película
que genera un espacio de separación entre las superficies y evitando de que éstas tengan contacto, pero no necesariamente que éstas giren, o sea, no está lubricando el movimiento, ¿no? Nuevamente, solamente está estático, ¿ya? Después tenemos esto de acá que se conoce como lubricación hidrodinámica, ¿no? En la lubricación hidrodinámica, así como su nombre lo indica, dinámico, aquí hablamos de movimiento, ¿no? Entonces, en este otro caso de acá, miren, cumple una sola función básica, que es separar y soportar la carga. Claro, si nosotros tenemos el fluido que está separando las dos superficies, el fluido tiene que tener la suficiente resistencia, por así decirlo, para poder soportar la carga y evitar que se compriman hasta tal punto en el que las superficies se lleguen a unir. Entonces, básicamente la hidrostática más que todo se encarga de soportar las cargas, ¿no? La hidrodinámica no solamente soporta las cargas, ¿no? Sino también, o sea, las cargas así como la estática, sino también las cargas de movimiento, ¿no? Entonces tenemos estas dos. Tenemos esta otra que es la lubricación elasto-hidrodinámica. ¿A qué se refiere esto de elasto-hidrodinámica? ¿Sí? A ver, vamos a ver si recuerdan un poco sus conocimientos de resistencia de materiales. Creo que ahí ven este concepto. ¿Qué quiere decir elástico? ¿Qué quiere decir un material que sea elástico? ¿Qué querrá decir? Que, que se puede estirar y vuelve a su forma normal. Ya, muchas gracias, Carlitos. Por ahí, Juan también, que se deforme y vuelve al estado normal. Muy bien. Es correcto. O sea, elástico quiere decir que el material tiene alguna característica, alguna propiedad que le permite que se deforme, pero que esta deformación no sea permanente, sino que sea susceptible de que se restituya a su posición original, ¿no? O por lo menos a una posición muy próxima a la original. Puede tener pequeñas deformaciones, pero muy pequeñas, ¿no? Entonces, eso quiere decir elástico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Lo que está sucediendo acá es que nosotros generalmente, por ejemplo, en el caso de algunos metales, trabajamos con metales que son elásticos y es inevitable de que estos se deformen, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la parte hidrodinámica, elasto-hidrodinámica, ¿no? Indica acá, por ejemplo, es un fenómeno que ocurre cuando se introduce lubricante entre las superficies de contacto rodante, como en engranes, cojinetes, ¿no? Y bueno, de distintos tipos, en donde la carga crea una huella de contacto causada por las deflexiones elásticas. ¿Qué es lo que ocurre generalmente, por ejemplo, en el caso del rodamiento? Aquí nosotros estamos viendo un rodamiento. El rodamiento generalmente se compone de 4 componentes, ¿no? Está compuesto de 4 elementos básicos, ¿no? El aro interno que va en la parte del eje, el aro externo que, bueno, nos permitiría en algún momento, si contamos con algún alojamiento, que el rodamiento se fije. De manera intermedia tenemos el elemento rodante y en algunos casos tenemos lo que se conoce como la jaula, la canastilla. Son elementos que permiten la separación entre elementos rodantes, ¿no? Yo tengo un rodillo acá, puedo tener otro acá y otro, entonces la canastilla, la jaula, crea un espacio de separación entre un rodillo y el otro, ¿no? Entonces, el rodamiento, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando de engranajes, cuando hemos hablado de transmisiones por cadena, transmisiones por correa, el sistema de transmisión genera algunos tipos de esfuerzos y habíamos mencionado siempre, ¿no? En cada una de estas situaciones, que las sobrecargas o gran parte de la carga que puede soportar el eje, puede soportar la transmisión, se distribuye también en los puntos de apoyo. Entonces, ¿cuáles son estos puntos de apoyo? Son los rodamientos, ¿no? Entonces, gracias a esta carga que tiene, nosotros comenzamos a crear una especie de huellas, ¿no? Huellas como las que estamos viendo acá en el rodamiento, ¿sí? En el aro externo del rodamiento. Entonces, creamos como una especie de huellas, ¿sí? Esas huellas generan un espacio de separación entre el aro y el elemento rodante.
De tal manera de que esto comienza a tener un poco más de juego, ¿no? Pero dice elasto. Entonces, generalmente este tipo de situaciones no son permanentes, mejor dicho. O sea, pueden llegar a durar un tiempo determinado, pero no es permanente, ¿no? Entonces, ¿no? Es debido a las deflexión elásticas de la superficie y esta huella puede hacer que se cree una superficie plana suficientemente grande como para permitir la formación de una película totalmente hidrodinámica. ¿Qué quiere decir hidrodinámica? Que esto de acá va a estar circulando tal vez en menor proporción, generando bastantes espacios, ¿no? Y generando la falta de ajuste, ¿no? Que vendría a ser el juego más o menos que llega a tener el rodamiento. Siempre que la velocidad relativa de deslizamiento sea lo suficientemente elevada, ¿no? Entonces, la lubricación elasto-hidrodinámica se da en este tipo de circunstancias. Después de esto, tenemos lo que es la película marginal, la lubricación marginal. ¿Qué quiere decir marginal? Marginal viene más o menos de mantenerlo al margen. ¿Y a qué se refiere esto? Mantenerlo en el límite mínimo. ¿Ya? Podemos tener una película de lubricante, que en muchos casos estas situaciones se da por la falta de lubricación, en la cual generamos esta lubricación marginal, en la cual, miren, también tenemos el espacio de las superficies lo suficientemente separado, aunque no como debería, para evitar de que éstas tengan contacto directo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un problema que acarrea la falta de lubricación es el tema del encallamiento, lo que en algún momento habíamos mencionado como el gripado, ¿no? Debido a la fricción de las superficies por el exceso de temperatura, lo que sucede es que en este exceso de temperatura el metal llega al punto de fusión y de esta manera se crean como una especie de microsoldaduras, ¿no? En este caso, la película marginal, o sea, tenemos el desgaste de las superficies, esto está generando de que el lubricante se aloje en esos espacios y que el espacio de separación se reduzca al mínimo. Me explico un poco. Miren, esto que estamos viendo acá, esto, puede ser una situación inicial, ¿ya? ¿Qué quiere decir una situación inicial? Ahorita estamos viendo acá la superficie del objeto, aquí abajo igual la superficie del objeto, en un estado casi nuevo, ¿ya? Al margen de que si notan acá la superficie es un poco rugosa, o sea, no es completamente plana. Y eso es porque en este momento nosotros estamos viendo a nivel micro, ¿no? O sea, estamos viendo con un lente de ampliación bastante grande cómo es la calidad superficial que tiene este objeto. Entonces, inicialmente está así. ¿Qué es lo que pasa después de un tiempo de funcionamiento? Después de un tiempo de funcionamiento, lo que puede ocurrir es que en la superficie va a haber más desgastes. Entonces, esto que era inicialmente, posteriormente por el desgaste, podría volverse así, ¿no? Entonces, estamos creando, miren, más espacio acá donde el lubricante va a entrar, ¿no? El lubricante va a llegar a cubrir estos espacios de tal manera que esta distancia de separación que están viendo acá, si el lubricante se está yendo a cubrir estos espacios, va a reducir, se va a hacer más pequeña, así como lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero no desaparece por completo el lubricante sigue estando ahí y sigue generando un espacio de separación, ¿no? De tal manera de que este tipo de situaciones se las conoce como lubricación marginal. ¿Qué quiere decir? La lubricación en este momento está trabajando al límite. Estamos generando un espacio de separación, pero obviamente no es un espacio de separación como cuando teníamos este objeto nuevo. ¿Sí? Esa es una de las explicaciones. Acá más o menos nos está dando igual otro concepto que indica lo siguiente. Se refiere a la situación en la cual un área de contacto insuficiente, que es lo que estamos mencionando debido al desgaste, una caída en la velocidad de la superficie móvil, una reducción en la cantidad de lubricante del suministro del cojinete, que quiere decir, pareciese que hay poco lubricante, un incremento en la carga del cojinete, o un aumento en la temperatura del lubricante. ¿Qué quiere decir aumento en la temperatura del lubricante? Que el lubricante se va a volver, por así decirlo, o sea, va a perder las características de viscosidad. Entonces, se va a volver un poquito más, por así decirlo, diluido, ¿no? Entonces ya no va a tener esa consistencia que tenía antes.
Entonces provoca la disminución de la viscosidad, por lo tanto evitan, ¿no?, lo que es la acumulación de película, o sea, evita que la película del lubricante se adhiera acá y genere el espacio de separación, ¿no?, que sea lo suficientemente gruesa para impedir el contacto de metal con metal. La lubricación marginal es la situación menos deseable porque permite que entren en contacto las asperezas superficiales y se desgasten con rapidez. No estamos hablando de una falta completa de lubricante, estamos hablando de una falta parcial de lubricación, o sea, falta un poco pero no en su totalidad, ¿no? Si no hubiese lubricante, estas superficies van a correr el riesgo de que haya microsoldaduras, se suelden y se dé el problema de gripado, ¿no? Pero existe, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se van a ir arrancando más pedacitos y se va a ir desgastando más la superficie, ¿no? Esto es lo que se conoce como lubricación marginal, ¿ya? Muy bien, hasta acá, no sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna duda, alguna pregunta. Ya, muy bien, a ver, continuaremos, por favor. Entonces, tenemos acá lo que vendrían a ser los cojinetes de rodadura, ¿no? Indica acá los cojinetes tienen por su función servir de apoyos a los ejes o bien a los árboles, como en el caso de algún cigüeñal o, bueno, cualquier otro eje o árbol, ¿no? La característica principal de este tipo de dispositivos reside en que el tipo de lubricación que se utiliza es la hidrodinámica, ¿no? Y pueden soportar una carga sustancial con poco rozamiento y en consecuencia un desgaste y pérdida de potencia mínimos, ¿no? Entonces, los cojinetes de rodadura, de los que estamos hablando en este momento, que son los rodamientos, trabajan con el tipo de lubricación hidrodinámica, ¿no? Y eso se refiere más que todo a las características de funcionamiento que tiene el rodamiento, ¿ya? Ahora, dentro de los rodamientos, hay rodamientos que trabajan con aceite y hay rodamientos que trabajan con grasa, ¿no? Hay de distintos tipos. Aún así, el tipo de lubricación que utiliza es la hidrodinámica. Tenemos distintos tipos de posiciones. Esto es lo que está sucediendo dentro del rodamiento, ¿ya? Esto está un poco exagerado. Tenemos por una parte aquí el cojinete y por otra parte aquí el gorrón. Estamos hablando de un espacio de separación, ¿ya? Cuando el gorrón está comenzando a iniciar su movimiento, o sea, inicialmente está estático, toda la carga hace que el gorrón se vaya por gravedad al extremo inferior y entre superficies tienen contacto. Este es un punto de contacto, ¿ya? Tenemos la otra situación en la cual estamos empezando lo que es el movimiento. Cuando empezamos el movimiento se está venciendo la inercia de este objeto para que comience a girar, de tal manera que el espacio de separación que nosotros vamos a tener acá es mínimo entre la superficie de lo que es el cojinete y la superficie del gorrón. Va a ser mínima, ¿ya? Mientras tanto esto está girando. Entonces va a ser mínima hasta que llegue a un punto en el cual ya se ha vencido la inercia de este objeto. Entonces esta distancia va a crecer un poco más. Entonces, esto va a ir girando y va a mantener esa distancia a lo largo de todo esto que está girando. Como estamos viendo acá. Aquí estaba en partida, aquí ya está en trabajo nominal y está en marcha. Entonces mantiene un juego constante, ¿ya? Tenemos algunas otras situaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, de forma particular, estamos viendo lo que se conoce como buje partido, ¿no? Estamos viendo un problema bastante frecuente con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el lubricante tiene impurezas? Nosotros sabemos que es inevitable que el desgaste de material al momento de que trabaje la máquina no se dé, o sea, siempre se va a dar. El problema que nosotros tenemos es que si no cambiamos el aceite, si no contamos con algún sistema de filtrado para el lubricante, estas virutas, en algunos casos, porque son bastante grandes en muchas situaciones, comienzan a adherirse, a introducirse entre las superficies de las piezas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Al momento de que trabaje la máquina, gracias a este objeto extraño que se ha metido entre las superficies, va a comenzar a crear surcos, ¿no? Los surcos ya hemos visto a qué tipo de modo de fallo corresponde, va a comenzar a crear surcos, ¿no?
y rayaduras. De esta manera nosotros estaríamos desgastando la pieza, ¿no? Entonces dice acá, la presencia de partículas de suciedad en el circuito de lubricación es una de las causas de más daño de los cojinetes, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Hay que limpiar cuidadosamente todo el circuito de lubricación. ¿Por qué? Porque lamentablemente las partículas estas de impurezas que ya están dentro del lubricante, el lubricante, no se olviden, va recirculando alrededor de toda la máquina. Entonces, al momento de recircular, va arrastrando estas partículas y hace que las piezas trabajen con estas partículas, ¿no? De esa manera es que nosotros generamos este tipo de desgaste. Es por eso que se recomienda no trabajar con ningún tipo de lubricante que esté sucio. Y es por eso también que el lubricante tiene un tiempo de utilización, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo ahora es igual una especie de incrustación, pero ya no al interior, sino al exterior, ¿no? Acá dice, por ejemplo, la presencia de una partícula atrapada entre el respaldo y el cojinete y su alojamiento provoca una zona levantada con riesgo de interferir con el eje, ¿no? Lo está abultando esto de tal manera que al momento de trabajar el eje va a trabajar con esta parte abultada. Entonces, no solamente estamos lastimando el buje partido, sino también estamos lastimando el eje. La recomendación en este caso es básicamente realizar algún procedimiento de limpieza, ¿no? Y finalmente volver a sentar los cojinetes. Cuando tenemos directamente fallos por lubricación, esto que estamos viendo ya tiene, o sea, esto va más allá, por ejemplo, de lo que es el tema de fisuras, no son fisuras, el tema de surcos, el tema de rayaduras, va mucho más allá. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? A ver, por lo que ustedes pueden ver en la imagen, ¿qué tipo de problema tiene en este momento este casquillo, este buje partido? ¿Por qué se está viendo de esta manera? A ver, lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué creen que es lo que ha sucedido? ¿Por qué está así? O sea, no es solamente rayadura, no es solamente los surcos, ¿no? Algo más ha pasado. ¿Por qué está esto así? ¿Por qué creen? Parece estar oxidado, pero o estoy viendo mal. No es oxidación. En realidad lo que le ha pasado a la pieza es que le han arrancado material. Se ha ido arrancando material. Entonces, lo que ha pasado acá, por ejemplo, es, en este caso, esto sería como el gripado, ¿no? Entonces ha habido soldadura y al momento de seguir trabajando la pieza, entonces ha generado de que se vaya arrancando material, ¿no? Muy bien. Al momento de montar el cojinete, en este caso el buje partido, hay que tener en cuenta la orientación, porque generalmente tienen incluso un tope, así como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, intercambiando la posición superior e inferior de una pareja de semicojinetes, lo que vendrían a ser los cojinetes partidos, de bancada se anula completamente la entrada de lubricante a este apoyo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el montaje, ¿no? Hay una consideración bastante importante que nosotros habíamos mencionado en el primer parcial, al inicio más o menos, ¿no? No sé si recuerdan, les había comentado de que cuando ustedes están realizando el desmontaje de alguna máquina, por ejemplo, y es la primera vez que ustedes lo hacen, el cuidado que deben de tener es al momento de desarmar, volver a armar y poner las piezas, los objetos en la misma posición, ¿no? Lo mismo pasa con esto, entonces algunos pueden llegar a confundir el sentido, el lado en el cual estamos acomodando estos dos bujes partidos y de esa manera no tener problemas, ¿no? Porque el no colocarlos bien, en este caso nos está indicando de que va a obstruir el paso del lubricante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces para esto nosotros ¿qué hacíamos? Marcábamos las piezas o le sacábamos fotos o de alguna manera nosotros registrábamos el estado en el que nosotros estamos desarmando para que al momento de armar lo armemos de la misma manera, ¿ya? Entonces, ahí se refiere esto de acá, ¿no? Dice extremar las precauciones durante el montaje de nuevos cojinetes comprobando la correcta posición de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo comprobamos?
Para comprobar nosotros tendríamos que tener algún registro, ¿no? Para verificar si sí está o no está. Entonces, ese registro es básicamente lo que les decía, como fotos o algún otro elemento parecido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el tema de sobrecarga? Como nos está mostrando acá, dice, las condiciones de funcionamiento provocan una carga excesiva sobre los cojinetes. Se produce un daño por fatiga del material. La rotura se inicia perpendicular a la superficie del cojinete y progresa en otras direcciones, originando el desprendimiento de pequeños trozos de aleación, ¿no? Estamos hablando de fatiga, por lo tanto estamos hablando de fisuras y posiblemente fracturas, ¿no? Cuando los bujes partidos son demasiado grandes, así como estamos viendo en este momento, hay una forma también de poder verificar el tema de las fisuras, porque a simple vista no se nota, no se ve a simple vista, ¿ya? Entonces, podríamos usar en algún caso, ¿no? Esto es más que todo para maquinaria bastante grande, no podemos darnos el lujo de cambiar así nomás, entonces se aplica ensayos, ¿no? En este caso podríamos aplicar lo que es líquidos penetrantes para poder identificar la fisura, ¿no? O cuántas fisuras tiene, qué tan lastimada está la pieza, ¿ya? Entonces, tenemos esto, digamos que es por el tema de sobrecarga. Tenemos estos otros de acá, ¿no? Esto de aquí ya tiene que ver con corrosión. O sea, podría ser el inicio de algún proceso de oxidación, así como mencionaba algún compañero, ¿no? Entonces, esto de acá es el tema de corrosión. ¿En qué caso se podría dar el tema de corrosión? No estamos usando el lubricante adecuado. Y es por eso que el lubricante que tiene en este momento la máquina no está trabajando, porque el lubricante debería proteger de la oxidación, ¿sí? Entonces, esto es en el caso de la corrosión. Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta.